Bienvenidos al taller de oración. Oro en el nombre de Jesús, que este sea un parteaguas en tu vida, no para de alguna manera comenzar a buscar una metodología de cómo llegar a alcanzar los deseos egoístas de nuestro corazón, sino el poder llevar la oración conforme al diseño que Dios dejó escrito en su palabra. ¿Y dónde es que vemos que hay más de un tipo de oración? Efesios capítulo 6, versículo de 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración. Date cuenta que aquí esta escritura pudo haber dicho en todo tiempo en oración o con la oración. Pero Efesios 6, 18 nos da una introducción que hay más de un tipo de oración. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el objetivo de este taller no es el darte un conjunto de reglas o regulaciones, porque hay muchas personas que se han perdido el verdadero espíritu de la oración por haberse vuelto de alguna manera legalistas, mecánicas en sus oraciones. El objetivo de este taller es más importante reconocer y aprender a fluir con el Espíritu Santo más allá que simplemente saber la terminología. También el objetivo es dar una mejor comprensión de lo que la Biblia enseña sobre cada tipo de oración, equipado con tal conocimiento cada uno de nosotros como creyentes, para así cooperar plenamente con el Espíritu Santo. El yo ponerme de acuerdo con el diseño, con el plan de Dios para esta arma poderosa que Él nos ha entregado. Y sabemos que es importante el cooperar, el ponernos de acuerdo con la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo que nos va a decir en el momento de oración cuál de estos tipos de oración usar, sabemos que el Espíritu Santo jamás contradice la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo siempre obra conjuntamente con la palabra. ¿Por qué oramos? A lo mejor hoy vienes con la pregunta de ¿para qué oramos si Dios ya conoce el final desde el principio? Si se va a hacer la voluntad de Dios, si Dios ya conoce quiénes fueron predestinados para ser salvos, ¿para qué oramos? Y fíjate que cuando vemos desde Génesis 1, 26 al 27, encontramos la respuesta del por qué oramos. Nos dice Génesis 1, 26 que cuando Dios le entrega el dominio a Adán de la tierra, le da la instrucción de señorearla. Y bueno, ya sabemos que Adán, a través de la desobediencia de Eva, termina entregándole este dominio a Satanás. Pero en el momento en donde Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, viene a recuperar esa autoridad para el creyente, nosotros tenemos hoy esa invitación a poder participar de la historia más preciosa que es la historia de Dios. Entonces, así como Dios nos invita a participar a nosotros de tal semejante historia, nosotros necesitamos invitarlo a Él para que su voluntad, así como en el cielo, se haga aquí en la tierra donde Él me ha puesto, en donde Él te ha puesto a gobernar. Comenzamos con el primer tipo de fe. Cada tipo de fe te voy a dar 2 escrituras para respaldar, que no nos inventamos de estos tipos de fe, el cómo llevarla a cabo y cuáles son algunos obstáculos por los cuales tal vez no estemos llevando a cabo ese tipo de fe. Ahí si te gusta tomar notas, así puedes dividir tus notas. La oración de fe número 1 es donde pedimos sobre las cosas que nos han sido prometidas en la Biblia. Esa es la importancia de leer nuestra Biblia. Este es el por qué leemos la Biblia en Inspira, el por qué, más que dar un consejo humano, estamos desarrollando el hábito de tomar el consejo bíblico del consejero admirable que es el Espíritu Santo quien nos la trae a memoria. Mateo 21, del 21 al 22, nos dice el porqué de la oración de fe. Cuando yo estoy pidiendo sobre algo que escrito está, yo voy a evitar dudar de eso que yo estoy pidiendo.
Y esa es una de las condiciones para esta oración de fe. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto, cierto digo, que si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esta de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidas con este tipo de oración en fe, creyendo, lo vas a recibir. También nos lo dice Marcos 11, al 23 al 24. Porque de cierto, cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, sino por el contrario, está haciendo esa oración con fe, cree en lo que Dios le ha dejado escrito, hecho está. Entonces, ¿qué es lo que nos impide hacer este tipo de oración? ¿Qué es lo que nos hace dudar? ¿Qué es la condición para que este tipo de oración con la condición y el resultado se lleve a cabo? Bueno, una de las cosas que son uno de los mayores obstáculos es la preocupación, la ansiedad, el estamos orando, estamos leyendo, pero estamos viendo lo contrario. Y date cuenta que esto es una oración de fe, no una oración por vista. Entonces, cuando viene la preocupación y la ansiedad, yo sé que estos son instrumentos que el enemigo usa para detener la autoridad de la cual se me ha dado para señorear en la tierra. Entonces, a él le pertenece la ansiedad y la preocupación, no a mí. Eso significa que en este tipo de fe, en este tipo de oración, yo me estoy comprometiendo que si Dios lo dijo, no importa lo que mis ojos estén viendo, si yo lo encontré escrito en su palabra, en una situación similar a lo que hoy estoy pasando, y vi cómo Dios llevó la victoria a cabo, entonces Él lo va a hacer. No por mis obras, no por cuán bien yo esté aplicando este principio, sino porque yo sé que Dios es perfecto y porque su palabra no regresa vacía. Esto significa que cuando yo estoy en este tipo de oración, yo le estoy echando mi carga a Dios y no la voy a volver a tomar. Porque si yo le estoy diciendo, Padre, yo te entrego, por ejemplo, yo te entrego esta carga. Tu palabra dice, en tu Biblia está escrito que jamás uno de sus hijos va a mendigar pan, porque él le da de comer a los pajaritos, cuánto más a sus hijos. Yo no voy a estar ansiosa ni preocupada porque yo ya le entregué esa oración. Yo tengo la escritura que me respalda de que Dios es un proveedor perfecto, que aún a los pajaritos, que valen mucho menos que yo, Él le provee. Por el contrario, cuando yo, en vez de llenarme de ansiedad, de llenarme de preocupación, recuerdo la escritura, le estoy diciendo, Padre, yo hoy vengo delante de ti recordando esta escritura de la cual hoy me estoy aferrando, eso trae fortaleza en la espera. Y para este tipo de oración tenemos que conocer nuestros derechos y promesas. El que no lee la Biblia no puede orar con fe. Entonces, ¿cómo usamos este tipo de oración? Buscamos por lo menos 3 escrituras. ¿Por qué 3 escrituras? Porque puede ser que la primera yo la haya acomodado a mi circunstancia, ahí lo que la comezón de mis oídos quiere escuchar. Entonces tengo que buscar 3 escrituras que el mismo contexto se haya repetido en un libro tras otro libro de la Biblia de lo que Dios hizo en una situación similar a la mía. Una de las escrituras más maravillosas que hablaron a mi situación cuando yo estaba esperando la restauración de mi hogar fue en el libro de Jeremías. Me hablaba de un pueblo cautivo, un pueblo necio, un pueblo desobediente, pero me hablaba de un Dios de misericordia, lleno de gracia, que traería de vuelta a ese pueblo y ellos serían su pueblo y él sería su Dios. Entonces, eso hablaba algo similar a la mía y ahí tomé 3 escrituras, te encontré en Salmos, muy similar como el Padre hablaba de regresar a su pueblo. Solo será efectiva cuando tenemos un sólido fundamento de la escritura. Y fíjate que esto es lo hermoso de una relación personal con Dios, porque si alguien más me comparte sus 3 escrituras, a lo mejor a esa persona hicieron rema, se hicieron vida, pero como
yo no las leí, no tuve este tiempo de silencio, de espera con el Señor, de esa confirmación. Puede ser que sí, suena muy bueno, pero no habla a mi situación, no me convencen como ha convencido a la otra persona que me las ha compartido. Entonces, de esto se trata, inspira, el poder inspirarte a que en la Biblia vas a encontrar al Dios que cumple su palabra para aquellos que en Él esperan y en Él le creen. Entonces yo puedo saber que la fe no descansa en mis deseos, en la circunstancia, en que lo que me acaba de decir esa persona por la cual estoy orando, sino la fe descansa en la palabra de Dios. Esto también requiere que antes de yo orar conforme a esas 3 escrituras, poniéndole el nombre de esa persona en esas escrituras o de esa circunstancia o de esa situación de la cual estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios, yo debo estar en fe antes de orar. ¿Y cómo viene la fe? A través de oír la palabra. Cuando yo tengo esas 3 escrituras, antes de orar, yo debo visualizar cómo el mismo Dios que obró en lo que escrito está, es el mismo Dios que quiere obrar por medio de tu fe, por medio del dominio que Él le ha dado al lugar donde hoy tú estás. Este es el primer tipo de fe. Vamos al tipo de fe número 2, la oración de acuerdo. La oración de acuerdo es donde 2 o más se ponen de acuerdo pidiendo lo mismo. Y ahora, ojo aquí, porque hay aquí algunos principios de los cuales yo cometí errores y de los cuales hoy te vengo a compartir para no perecer por falta de sabiduría. Vamos primero a las 2 escrituras. Mateo 18, del 19 al 20 dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, vamos a ver qué significa estar de acuerdo, en la tierra, acerca de cualquier cosa, ya sea sanidad, provisión, sabiduría, una situación en donde hay conflicto, cualquier cosa, ahí no hay excepción, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Entonces la oración de acuerdo requiere alguien más que venga conmigo. Ahora, antes de yo ponerme de acuerdo con alguien más, yo tengo que estar de acuerdo con la obra de Dios primeramente. Yo tengo que saber que aunque estoy poniéndome de acuerdo con alguien más, el que va a llevar a cabo esa petición que es conforme a su voluntad es Dios. Deuteronomio 32:30 me da un ejemplo. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? O sea que aunque estén 2 de acuerdo, es imposible hacer huir a 10,000 demonios, por ejemplo, si estoy orando por la libertad de alguien, para que alguien deje de estar cautivo. Dice, si su roca no lo hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Entonces yo tengo que estar de acuerdo que primeramente el que va a llevar a cabo esta petición, aunque yo esté de acuerdo con alguien más, no es la compañera de oración que tanta fe o excelencia o sabiduría pueda tener, sino primeramente mi fe está en quien está llevando a cabo esta obra. Levítico 26:8 también nos habla. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. La victoria nos la entrega el Padre y yo me pongo de acuerdo con alguien más en cuanto a creer en que mi Dios es todopoderoso. ¿Qué nos hace estar en desacuerdo? Aquí te vengo a compartir mis lecciones aprendidas. Las expectativas conforme a lo que este mundo me ha amoldado. Muchas veces yo tengo la expectativa, por ejemplo, de que va a haber una sanidad milagrosa y no va a haber necesidad de una cirugía a corazón abierto. Por ejemplo, este fue el caso de mi papá. Y yo estaba de acuerdo con mi hermana, que llegué a conocer años después, que tenía una hermana, y yo estaba de acuerdo con ella. La fe de ella era suficiente, mi fe, habíamos visto un Dios vivo en muchas áreas de sanidad con mis hijos, ella había visto sanidad en su vida personal con sus hijos también, pero no estábamos de acuerdo con la persona con quien estábamos orando. Mi papá
estaba 100% en fe que Dios lo iba a sanar, pero que iba a tener que pasar por el cambio de una válvula en su corazón. Ya lo habían convencido de la necesidad de esa válvula. Él estaba también orándole al Señor junto a otras personas por la medicina de la cual Dios iba a usar, de lo cual Dios iba a usar la ciencia. Entonces, aquí hay una situación. Debemos de ponernos de acuerdo con la persona por la cual estamos orando. Si yo estoy orando por alguien en mutuo acuerdo, por algo personal de esa persona, yo necesito poder ponerme de acuerdo con la persona afectada, la persona que necesita un milagro o que necesita una intervención divina. Y date cuenta que entre más hablamos de los problemas, más grandes se harán. Más difícil entonces va a ser ponernos de acuerdo con la fe de alguien más. Y esta es una de las razones por las cuales típicamente no damos consejería, porque una sesión de consejería, y yo estuve en varias, tiende a ser una en donde yo hablo de todos mis problemas, en donde alguien me escucha y rara vez me dice qué hacer, porque realmente nadie conoce la otra versión de la historia, nadie conoce a profundidad cuáles fueron los errores que probablemente yo no me he dado cuenta. Entonces es bien difícil cuando nos enfocamos solo en la queja, en la murmuración, el llegar a ponernos de acuerdo con alguien. Entonces, antes de ponerme yo de acuerdo con alguien más, yo primero tengo que ponerme de acuerdo con Dios en cuanto a lo que Él va a hacer en cuanto a mi circunstancia. ¿Cómo usamos este tipo de oración? Número 1, hablamos, tengo que estar de acuerdo con la otra persona, con su motivo por el cual están pidiendo. Preguntar. ¿Cuál es el objetivo por el cual hoy tú quieres que oremos? Puede ser probablemente que la persona quiere que el alma de su cónyuge sea salva, mas no quiere la restauración de su matrimonio. Y Dios, en mi caso particular, me dio a elegir. Yo cometí el error muchas veces al principio del ministerio. Yo quería convencer a todos y a lo mejor lo sigo haciendo porque es maravilloso tener un matrimonio restaurado. Pero tal vez no todos tienen ese objetivo, no todos han decidido el poder restaurar su matrimonio, pero sí quieren que esa alma sea salva. Entonces yo tengo que ponerme de acuerdo con el motivo de esa persona, no tratar de imponerle yo mi creencia. Ese fue uno de los errores que yo cometí. Estar de acuerdo con la escritura que ellos están basando su oración. Esto regresa al primer tipo de oración, por lo menos 3 escrituras. Y date cuenta que yo voy a preguntar, porque les quiero compartir que en Inspira no solo llegan esposas buscando ayuda, también hay otras damitas. En algunos casos se han presentado, en otros la vergüenza las ha hecho callar. Y entonces imagínate si nosotros llegamos, bueno, oremos por la restauración de tu matrimonio. Y ella ya ha sido convencida por el Espíritu Santo que eso no es voluntad del Padre porque están en adulterio. Imagínate qué estaríamos nosotros predicando. Número 3, también tengo que estar de acuerdo cómo ellos están visualizando el resultado de esa oración. Por ejemplo, alguien que está a las puertas del divorcio ya recibió la papelería. Tal vez está creyendo que ese matrimonio va a llegar a un divorcio, va a morir por completo, pero están creyendo que va a resucitar en el nombre de Jesús. Tú, por el contrario, tal vez estás creyendo que se van a cerrar los juzgados y esa papelería no va a pasar, se va a perder. Ahí no están de acuerdo. Y el requisito para este tipo de oración es que ambos estén de acuerdo en el objetivo, en lo que están basando su oración y en cómo están visualizando el resultado. Y estar de acuerdo que lo que se pide es la voluntad de Dios. A lo mejor hoy ambos están creyendo por un carro y eso suena maravilloso, pero ¿qué si la persona tal vez podría ser una persona sumamente nerviosa y hay un peligro en que tenga un carro? Y no estoy inventando esto, oro que esto no le vaya a quitar nadie la fe si están orando por un carro. Pero, por ejemplo, el yo poder decir, bueno, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, si esto va a traer beneficios, si esto va a edificar, si esto va a poder llevar a cabo tu propósito, si esto no me va a alejar del propósito. Esto es regresar a poder conocer la voluntad del Señor y ponernos de acuerdo con ella. Y ponerse de acuerdo con lo que Dios hará.
¿Qué pasa si la persona es recién creyente, no ha leído su Biblia y no tiene 3 escrituras? Bueno, si nosotros ya llevamos más tiempo en el Evangelio, hemos encontrado escrituras conforme a lo que ellos o ellas, en el caso de amitas con amitas, varones con varones, pudieran decir, sí, eso habla mi situación, eso alimenta mi fe. Entonces, nosotros le podemos dar las escrituras, pero la próxima vez debemos enseñarles a escudriñar la palabra. No debemos de convertirnos en intermediarios ni convertirnos en personas de cuales otros se pueden hacer codependientes. Nuestra misión es inspirar a que sean dependientes del Señor y no de nosotros. Entonces, la oración de acuerdo también quiero mencionar que no es orar en lenguas, ni es una oración general. Es una oración específica, una oración con escritura en donde ambos estamos poniéndonos de acuerdo. Y fíjate que cuando literalmente estamos orando, yo escucho lo que la otra persona está orando por mí, me pongo de acuerdo y luego al finalizar yo reitero con mis palabras lo que estamos poniéndonos de acuerdo. No es que ella está orando y yo al mismo tiempo íbamos como por diferentes tangentes sobre el mismo tema. Es primeramente ella, después yo o él si eres varón y después tú poniéndose de acuerdo. Ahora la pregunta es ¿con quién te estás poniendo tú de acuerdo? Porque muchas veces sin darnos cuenta nos estamos poniendo de acuerdo con el enemigo. El diablo y los demonios nos fuerzan y nos obligan, nos hacen actuar compulsivamente, emocionalmente, con prisa, en donde ni pensamos ni racionalizamos porque emocionalmente terminamos tomando malas decisiones. Por el contrario, el Espíritu Santo guía, dirige y da un gentil impulso. Cuidado con lo que audiblemente tus palabras están diciendo, porque podrías estar haciendo una confesión de acuerdo con el mismo infierno. Tu boca tiene poder, ya sea para maldecir o para bendecir. Recuérdate este tipo de oración para nunca más volverte a poner de acuerdo con el infierno. Vamos al tercer tipo de oración, la oración de consagración. Esta oración es para determinar la voluntad de Dios. Y esta es una de las oraciones que van a abrir nuestros ojos, porque uno de los modelos más preciosos que encontramos en la Biblia, es cuando Jesús le dice a Dios que se haga tu voluntad. Pero hoy vamos a aprender que ese modelo de oración no es un sustituto para cuando yo he caído en pereza y no he dedicado tiempo para conocer la voluntad de Dios. La oración de fe y la oración de acuerdo funcionan yo conociendo la voluntad de Dios y yo declarándola en fe. La oración de consagración, vamos a ver que es distinta. Es cuando yo le estoy rindiendo el gobierno de alguna situación en mi vida en donde hay dos opciones que bien podrían parecerse a la voluntad de Dios, pero que yo le estoy dando a Él la elección. Y vamos a ver con el ejemplo a continuación. En el caso de Jesús orando en el Getsemaní, Él sabe que viene una misión, pero Él sabe que esa misión le va a apartar del Padre mientras Él esté cargando con todo el pecado del mundo. Y aunque era el ser apartado momentáneamente, para Él era lo más terrible. Cuando Él ora, no pases de mí esta copa, no se refería al dolor, la tortura o la cruz. Se refería a lo peor que Él estaba a punto de pasar, que era ser separado de su Padre. Ahí donde el pecado no podía coexistir con el Padre. Aún sabiendo que el Padre lo iba a resucitar y colocar de nuevo a su diestra, Jesús no quería pasar ni un segundo lejos de su Padre, pero lo hizo por amor a nosotros. Y es ahí donde le dice, Padre, en otras palabras, yo no quiero separarme de ti, pero que no se haga mi voluntad porque entiendo que vengo por una causa mayor. También vemos este tipo de oración en Santiago, cuando hablamos para planes futuros. Nadie sabe el día que va a morir o que va a vivir. Entonces, este tipo de oración me ayuda a entregarle mis planes, de los cuales conozco, son voluntad de Dios, pero que la fecha probablemente
me es desconocida. Entonces, ¿qué nos lleva a consagrarnos a Dios? Entonces, la fe inicia cuando la voluntad de Dios es conocida. Y la voluntad de Dios está en la Biblia. Entonces, someternos a la voluntad de Dios significa un acto de obediencia como resultado de la confianza que yo he depositado en Él. Necesitamos el Espíritu Santo para poder aprender a amar y obedecer a Dios a tal manera que yo pueda rendir mis deseos, mis planes, mi agenda a su voluntad, porque está en un futuro del cual yo no sé si seré llamada de vuelta a mi casa eterna. Fíjate que curiosamente la Biblia nos habla que la fe viene por el oír la palabra. Y el pueblo judío leía la palabra. Eran grandes estudiosos de la palabra, pero no creyeron en el Mesías. Entonces yo puedo saber que si yo excluyo al Espíritu Santo, que sucede cuando yo no reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo no puedo recibir ese regalo. Yo reconozco entonces que yo necesito al Espíritu Santo cuando estoy leyendo la Escritura. Si no, solo queda esa enseñanza como conocimiento vano, del cual no me redarguye, no me transforma, solo me llena de información. Entonces, fíjate que el Espíritu Santo en la Biblia es traducido como Paracleto, y Paracleto significa ayudador, significa consolador, significa abogado. Y vamos a ver en el resto de los tipos de oraciones cómo necesitamos del Espíritu Santo, porque la mayoría de las veces no vamos a saber ni siquiera qué orar y mucho menos qué tipo de oración. Y ahí es en donde necesitamos a nuestro ayudador. ¿Cómo usamos el tipo de oración de consagración? Bueno, muchos creen que todas las oraciones deben terminarse con si es tu voluntad. Y yo oro en el nombre de Jesús que hoy caen velos y que si estabas en un área de estancamiento, hoy ese estancamiento se va. Una interpretación incorrecta, común, que las personas tienen es que piensan que deben concluir toda oración con las palabras si es tu voluntad. Y yo por mucho tiempo hice eso. Pero fíjate que cuando concluimos con estas palabras es porque por lo general no conocemos la voluntad de Dios. Entonces, cuando intentamos hacer la oración de fe y terminamos, bueno, Señor, pero si es tu voluntad, realmente lo que estamos haciendo es anularla porque estamos dudando si es su voluntad. Entonces ya no es una oración de fe. Cuando terminamos una oración de mutuo acuerdo, bueno, Señor, bueno, si es tu voluntad. Bueno, primeramente no sé si es la voluntad de Dios y mucho menos si lo que estoy orando por esta otra persona es su voluntad, entonces tampoco estoy de acuerdo. Estoy anulando ese tipo de oración. Entonces, el orar por su voluntad es cuando hay una decisión de la cual ambas parecieran ser la voluntad de Dios, pero yo quiero que sea el Padre tomando el control. Te doy un ejemplo. En Guatemala teníamos el anhelo de reunirnos. Yo sé que es la voluntad de Dios hacer la gran comisión, pero estamos en medio aún de una pandemia, estamos aún en medio de situaciones adversas en donde vemos en el caso de Noé, hubo un tiempo para estar dentro del arca y hubo un tiempo en donde cuando sueltan la paloma indica que han llegado a un lugar seguro. Entonces ya era tiempo de bajarse del arca. Entonces ahí era, Padre, dime, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Nos reunimos o no nos reunimos? ¿Nos reunimos por Zoom o nos reunimos físicamente? Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo acababa de terminar con un cuadro de COVID y yo no quería poner a nadie en riesgo. Entonces ahí tenía dos opciones donde yo podía llevar a cabo la voluntad de Dios, pero yo quería que fuera la mejor opción y ahí yo rindo para que Dios abriera o cerrara las puertas a través de su palabra, no pidiendo como Gedeón una señal, porque las señales también pudieran ser engañosas, sino Padre, dame tu palabra, pasé meditando en la escritura, pasé buscando lugares y donde el Señor da la confirmación, ahí yo sabía, es tu voluntad, lo llevamos a cabo, fue algo maravilloso, un tiempo glorioso que en Zoom no hubiera podido llevarse a cabo de la manera como el Padre lo había planificado. Entonces, este tipo
es cuando este tipo de oración se usa cuando yo someto mi libre albedrío. Dios me ha dado a señorear, a gobernar, a yo escoger entre el bien y el mal, pero es aquí donde yo le digo, Padre, estas dos opciones están maravillosas, tú ves más allá que yo, ¿cuál puedo yo someter el gobierno de mis emociones? Porque ambas cosas me emocionan, de mis pensamientos, Dios. O una decisión difícil de la cual tengas que tal vez huir para resguardar tu vida o para tomar una decisión de la cual puedas consagrar tu vida al Señor y evitar toda tentación. Dedico, por ejemplo, en el momento de dedicar mi vida al servicio de Dios, ¿dónde vas a servir? ¿Cómo te vas a solventar? Estas cuestiones que tienen que ver con tomar más de una decisión para poder llevar a cabo la voluntad de Dios, se usa el tipo de oración de consagración. Cuando estoy orando para ir a cualquier parte o hacer cualquier cosa, cambiarme de trabajo, comprar una casa, estas decisiones en donde yo necesito la intervención porque la voluntad de Dios es mucho más agradable, buena y perfecta que la mía. Vamos al cuarto tipo de oración, que es la oración de súplica. Esta oración es una oración que se hace por los cristianos. Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. También veo que súplica se traduce como ruego. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué nos lleva a suplicar? Hay varias cosas que nos llevan a suplicar. La palabra súplica es una solicitud urgente de ruego, un anhelo, pero yo sé que es un pedido humilde, ferviente, profundo, pero sabiendo que yo dependo del Señor y no que el Señor depende de mí. Esta oración sale de lo más profundo de nuestro corazón. Y por ahí ves que hasta hoy estoy dando este taller, porque muchas ya pasamos por sanidad de corazón, ya no venimos como tratar de hacer que Dios lo haga a mi manera. Hoy estamos en una sintonía distinta. Estamos, Padre, queremos hacerlo a tu manera. Esta oración puede hacerse por nosotros mismos en relación con las necesidades naturales y espirituales. Por ejemplo, cuando he cometido un pecado, yo estoy suplicando al Padre el poder jamás regresar nuevamente a esa situación que lastimó su corazón, de la cual yo me aparté de su presencia. También esta oración la hacemos por el pueblo de Dios, por los creyentes. Y debemos de hacer esta oración. Acabamos de estudiar 1 Timoteo, por todos los hombres y por aquellos que están en autoridad. Suplicamos por nuestros gobernantes, suplicamos por nuestros líderes, suplicamos por nuestros pastores, suplicamos por quienes van al frente de ministerios. Suplicamos intensamente, fervientemente, porque hay tanta situación espiritual que quiere bloquear, que quiere estancar, que quiere cerrar ministerios, que quiere llevar países a la ruina, a la guerra, para evitar la propagación del evangelio. Este tipo de oración es uno del cual debemos de llevar a cabo no solo por nosotros mismos, sino por quienes van como punta de lanza, abriendo brecha para que muchos hermanos más puedan pasar hacia cumplir el propósito para sus vidas. 1 Timoteo 2 leímos, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, reyes, los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. También vemos este tipo de súplica cuando la usamos específicamente por más obreros. Y hoy más que nunca necesitamos más obreros en Inspira. Constantemente recibo correos y mensajes. Ve, están atendiendo en este grupo de apoyo, están atendiendo en el grupo de varones, están atendiendo en no sé qué sector. Ya no hay obreros, estamos al cupo máximo. Entonces, hoy les estoy presentando este tipo de oración y les estoy suplicando que se unan conmigo para orar por más obreros en el nombre de Jesús. Entonces dijo a sus discípulos a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo te quiero decir que como anfitriona, tú conoces la necesidad más que yo.
Yo me llevo a enterar hasta que alguien lleva 3 meses tratando de entrar a un grupo de apoyo. Entonces, este tipo de súplica debiera de estar ocurriendo en cada oración. Y ahora fíjate que mientras estaba preparando esta presentación, yo le pregunté a Dios, Padre, pero ¿cómo por qué tenemos que pedir por más obreros si tú ya conoces la necesidad, Señor? Hay disposición, hay material que tú nos has dado, pero ¿y los obreros, Señor? Y Dios es tan perfecto porque yo no tenía la respuesta, pero vino a mi corazón y fue porque para traerte más obreros tiene que ver el libre albedrío de la persona. Date cuenta cuando tú has invitado a alguien a ser anfitriona. ¿Qué es lo primero que te dicen? Yo creo que no estoy lista. Yo no sé hablar en público. Necesitamos que Dios cambie su corazón y que sepa que no es ella, no es él el que va a estar hablando, sino Dios a través de él. Si no, Daniel y yo seríamos los primeros en ser descalificados. Entonces ahí el Señor me da a entender, estás señoreando, te he dado gobierno en la tierra. Cada quien tiene el libre albedrío, pero cuando tú ruegas, me estás invitando a que yo pueda voltear ese corazón, no su libre albedrío, sino en su corazón la convicción de querer servir por un propósito mayor, no buscando su honra, su gloria y su poder, sino la del Señor. Así que hoy esta es una solicitud urgente, necesaria, con fervor y anhelo, de la cual debemos hacer en mutuo acuerdo. ¿Cómo usar este tipo de oración? También podemos usar la súplica para la lluvia del Espíritu de Dios sea derramada sobre la tierra. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Entonces, aquí es donde estamos suplicando un avivamiento, en donde estamos creyendo, Padre, de lo cual hoy, así como el Señor le pide a Elías que orara para que no hubiera lluvia, podemos ver cómo el Señor desafía a su pueblo diciendo, sé lo suficientemente valiente como para pedirme y yo responderé a tu oración. Te proporcionaré, dice el Señor, algo que solo yo puedo proporcionar. Y es ahí en donde sabemos que la idea de Dios es una idea abundante. Entonces, cuando estamos orando por un avivamiento, sabemos que es un avivamiento abundante. Obreros, obreros abundantes. Vamos en esta súplica fervientemente sabiendo que hecho está. Quinta oración, la oración de intercesión. Esta oración es la oración para detener el juicio. Ahí donde nos paramos en la brecha por alguien más. Y nos damos cuenta en los ejemplos donde encontramos la intercesión que Abraham usó la oración de intercesión por Sodoma, porque ahí se encontraba Lot y se va de 10 en 10 intercediendo. Y el Señor en su infinita misericordia le va respondiendo, no la destruiré si encuentro a un hombre justo. Y es que fíjate que yo te quiero recordar que Dios está buscando gente que interceda, porque su final no es, su meta no es destruir a la humanidad, sino que la humanidad se arrepienta. Tanto así Ezequiel no lo recuerda. Busqué a alguien que intercediera, busqué a alguien que se parara en ese espacio, en ese distanciamiento donde el pecado había alejado a esa persona por sus decisiones incorrectas, de las cuales hoy probablemente se encuentra desconectado del Señor, no sabiendo ni por dónde comenzar. Tal vez hay un arrepentimiento genuino, pero esa persona no sabe cómo regresar al Padre. Se le olvidó que Jesucristo es el único camino, la única verdad, y ahí entramos como intercesores. Padre, que Él pueda reconocerte, recibirte como su Señor y Salvador, que todo orgullo sea despojado de su corazón, que le impide escucharte, Padre. Que todo espíritu seductor de Lilith, de Damón, Señor, sea atado y echado fuera, el cual quiera impedir que tu Santo Espíritu llegue a su corazón. Entonces, lo que nos lleva a interceder es hacer una oración por la persona que ha provocado sobre sí misma el juicio mediante su maldad y pedir la misericordia del Señor. Recuerda que una y otra vez en las Escrituras leemos donde Israel provocó la ira de Dios.
Sin embargo, vemos por medio de Jesús que Dios no se deleita en ver al pueblo recibir juicio. Y aquí está la escritura. Ezequiel 33:11 dice el Señor, vivo yo, diles, recuérdales que así como hoy yo soy un Dios viviente, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Aquí hay una escritura para ponerte de acuerdo con el Señor. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ahora, ¿cuándo usar este tipo de oración? Porque yo te he contado en múltiples ocasiones que yo me dedicaba a hacer una oración de misericordia sobre la vida de Daniel. Y a Daniel ya se le habían enviado múltiples advertencias. Daniel conocía de Dios, Daniel había servido a Dios. Daniel era conocedor de la palabra. Daniel sabía que sus acciones estaban lastimando corazones inocentes. Y si yo seguía pidiendo misericordia, a lo mejor Daniel se hubiese ganado el mundo entero. Negocios hubieran sido prósperos, no le hubiera hecho falta techo, no le hubiera pasado nada adverso. Pero ¿qué si su alma se hubiera perdido? Entonces, yo uso este tipo de oración, primero para bebés cristianos y los perdidos, pero segundo, no bajo el impulso de mis emociones, sino guiada por el Espíritu Santo. Porque te cuento que así como hay personas orando por misericordia, como yo continuamente, también hay personas heridas, lastimadas, muy enojadas, pidiendo del otro lado por juicio, sobre la otra damita, sobre la bruja, sobre la suegra, y ese es otro extremo incorrecto. Porque pedir juicio es peligroso. Pedir juicio, recordamos que justamente la paga del pecado es muerte. Entonces aquí la importancia de sanidad de corazón antes de entrar a una guerra espiritual. Entonces aquí es donde yo necesito estar bajo la guianza del Espíritu Santo. Y lamentablemente no te puedo dar un checklist de cuándo pedir misericordia, de cuándo pedir juicio, de cuándo pedir que se haga la voluntad del Señor. Esto es bajo la dirección del Espíritu Santo. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. 1 Corintios 5:5, que tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. A lo mejor yo he estado pidiendo por misericordia y yo veo que su naturaleza pecaminosa, en vez de regresar a los caminos del Señor, ha empeorado. Entonces yo necesito ser prudente y parar de hacer la misma oración pidiendo la dirección del Señor. O a lo mejor por el contrario, yo empecé bajo un emocionalismo y pedí juicio y estoy viendo la persona que está siendo azotada por la misma vida y las consecuencias de sus acciones. Entonces ahí parar mi emocionalismo y dejarme dirigir por el Señor. Jesús es nuestro intercesor y Jesús vino para cerrar la brecha entre Dios y el hombre pecador. El hombre necesitaba a alguien que se colocara en la brecha para que pudiéramos regresar a Dios. Necesitábamos un intercesor y lo más maravilloso es que Jesús, su sacrificio lo estableció a él como el único intercesor digno de toda confianza a favor de la humanidad. Jesús intercede por la gente de esta tierra. Intercede por la iglesia para que dejen de pecar. Y fíjate que Jesús no solo intercede por su pueblo, Jesús intercede por la gente de esta tierra. Y pecar, si buscamos una definición de pecar, hemos escuchado que es no darle al blanco, el hacer algo en contra de la voluntad de Dios, pero pecar es todo paso fuera del amor, todo aquello que yo hago lejos de amar. Así que cuando yo dejo de interceder por alguien o cuando yo estoy pidiendo juicio por alguien, probablemente estoy cayendo en pecado porque estoy dejando de amar. Así que no nos convirtamos en personas indiferentes solo porque vemos que mi oración no está tomando resultado. Junto a Jesús estamos intercediendo para que más vengan a Él. Número 6, oración en unidad. Esta es una oración corporativa, una oración donde hay más de 2 personas. Esto lo vemos en la Escritura, Hechos 4:24. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes
Entonces, una de las características de la oración de unidad es que el grupo de personas, 3 o más, todos están en unidad, en el mismo sentir, en el mismo acuerdo. No hay nadie que está por ahí pidiendo por los alimentos y todos los demás pidiendo por su nación. Todos están pidiendo por su nación, por ejemplo. También vemos en Segunda de Crónicas 5, del 6 al 7. Estos son tipos de oración que se hacen en congregación. Esto es generalmente lo que hace el grupo de inspiradas a orar. Están orando en unidad. Entonces, ¿qué nos lleva a unirnos en oración? Bueno, un grupo de individuos que se reúnen por un específico propósito. Primera de Corintios dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y hay 2 cosas que estorban a los cristianos en la carrera de la fe. Número 1, el pecado. Y número 2, la carga. El pecado y la carga no son lo mismo. El pecado causa una carga y cuando yo peco me siento intranquila. El Espíritu Santo ahí está trayendo a memoria de lo cual yo necesito arrepentirme. Pero la carga son las tribulaciones de las cuales no son producto de mis malas decisiones, sino producto de una situación en donde estoy siendo puesta a prueba, mi fe está creciendo o las malas decisiones de alguien más. Entonces, cuando estamos orando en unidad, estamos ayudando a otros compañeros creyentes para que corran mejor sus carreras de la fe, apoyándoles a levantar esas cargas por medio de la oración, ayudando al cuerpo entero a llegar a la madurez. Por ejemplo, ahorita una de las oraciones, la carga que los hombres están teniendo que llevar, el grupo de varones en este momento en donde Daniel está viajando allá para acá, donde está más tiempo en Estados Unidos, tienen una carga de tener que llevar un grupo de repente con menos tiempo de quien tiene la visión. Entonces el poder hoy orar de manera unánime, Padre, te pedimos que dirijas los pasos de Daniel en todo momento, que pueda regresar, Señor, satisfactoriamente de este tiempo de tribulación, que sea hallado en fe, que no se demore el tiempo de preparación que Daniel y Bebe están teniendo, porque de alguna manera hay más miembros padeciendo por esta circunstancia. Hay mucho contenido que no se ha subido a la Universidad de Inspira, porque Daniel está al frente de esa parte. Entonces, de alguna manera hay más miembros padeciendo y ahí nos podemos unir en esta oración de unidad. ¿Cómo usamos este tipo de oración? Y ahí les voy dando ejemplos porque al finalizar de este taller les toca a cada uno llevar la oración para que podamos ilustrarla de mejor manera. Cuando planeamos un tiempo de oración, es necesario preparar cuándo, dónde y la agenda. No es así como, ay, ahí que fluya la cosa. No, porque entonces no nos da tiempo de unirnos todos en mutuo acuerdo. Hay que llevar una agenda para qué nos vamos a unir y por quién vamos a orar o por qué vamos a orar. Porque donde las personas están divididas no puede fluir la presencia de Dios. Número 2, el propósito, tener claro el enfoque de oración para ser específico y mejor si podemos incorporar lo que aprendimos de los otros tipos de oración, conocer la voluntad de Dios, tener 3 escrituras, poder asegurarnos que todos están bajo la misma visión, cómo se va a llevar a cabo. Y aquí hay algunos ejemplos por los cuales también oramos corporativamente. Si hay una crisis que está pasando el ministerio, si estamos orando por avivamiento, este es el caso ahorita de Inspira, si es para adorar al Señor, para recibir guianza, para preparar el corazón, para avivar la fe, para que fluya el Espíritu Santo. Estas son algunas de las agendas para llevar a cabo una oración corporativa. Ahí les doy temas para que cada mes puedan orar por algo. Y número 3, la participación. Fíjense que en una oración unánime no solo es una persona participando, no solo es una persona dirigiendo, sino todos participan en voz alta. Comienza una persona, no, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, hasta que todos han participado. Se pueden hacer grupos pequeños para que no sean sesiones tan extensas. No se trata de cuánta gente, no es que si hay 1000 personas la oración va a ser contestada más rápido, sino se trata cuán unánimes estén con su mente y con su corazón. Orando en el Espíritu. Este es el 7º tipo de oración. Y esto es orando en otras lenguas. Judas 20 nos habla, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos de orar en el Espíritu,
se refiere orar a través de la guianza del Espíritu Santo, donde yo le rindo mi boca, donde yo le rindo mi mente. Y te voy a dar ejemplos específicos porque esta oración a veces causa confusión. 1 Corintios 14:4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué nos lleva a orar en el Espíritu? Fíjate que según este versículo, 1 Corintios 14, del 14 al 15, hay dos maneras de orar en el Espíritu. Dice, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esto es literalmente para quienes han recibido el bautismo del Espíritu Santo y una de las manifestaciones ha sido el hablar en lenguas. Pero luego vemos que dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonces, el primer tipo de oración es donde yo estoy orando en el Espíritu, pero yo no estoy entendiendo nada. Esto es orar en lenguas. Pero cuando yo oro con entendimiento, ese es otro tipo de también orar en el Espíritu. Y ahorita voy a entrar en ello. Kenneth Hagin, que es uno de los que fui instruida para poder conocer estos tipos de oración, habla de que la Iglesia Mundial en su totalidad ha procurado mucho tiempo sobrevivir solo con la oración mental. Ahí donde yo entiendo lo que estoy hablando, donde no le rindo mi mente al Espíritu porque yo ya tengo una agenda, tengo mis 3 versículos, tengo con quién me puse de acuerdo. Pero hay un problema con ese tipo de oración. El problema es que no podemos tener éxito apenas con una oración mental, porque la misma palabra dice que muchas veces no vamos a estar orando correctamente y en otras peores circunstancias ni siquiera vamos a saber de qué orar. Entonces necesitamos orar con el Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Te lo pongo ahora con peritas y manzanas. Hay 4 maneras que yo te puedo ilustrar cómo es orar con el Espíritu. Número 1, con tu propio idioma, en español, en inglés, pero donde tú te haces más consciente de las cosas espirituales y de lo que no están al ojo humano. Ahí en donde probablemente vas a decir cosas que jamás se te hubieran ocurrido. Y hay personas que me dicen, fíjate que el Espíritu me puso a orar por ti. Y me escriben, y yo, ay, Señor, esto fuiste tú, porque esa persona no sabía que estábamos frente a estas dificultades. Eso es orar en el Espíritu, aun cuando están con tus palabras en español. Donde fuiste guiada o guiado por inspiración divina, donde estamos orando por alguien más. Por ejemplo, yo digo, Padre, yo veo una persona que tiene una rodilla lastimada, en este momento tú estás reparando tendones y esa persona se levanta ahora y ya no tiene dolor. Eso es orar en el Espíritu. Yo no sé si hay alguien, literalmente, no he visto a nadie con una rodilla lastimada, pero el Espíritu Santo me lo indicó. Yo estoy más consciente de las cosas espirituales que lo que yo pude haber visto o escuchado que alguien tenía problema con su rodilla. Número 2, en otras lenguas. Esto es literalmente las sílabas que yo no entiendo, pero que yo le digo, Señor, he aquí toma control. Yo no sé si estoy orando por un misionero, si estoy orando por un pastor. Yo estoy diciendo, Padre, usa mi boca. Yo estoy orando en el Espíritu. Te rindo mi boca, te rindo mi tiempo, te rindo mi mente. Y esto sirve para 2 cosas. Fíjate que cuando comenzamos a hablar en lenguas hay una fase en donde no estamos orando por un misionero, no estamos orando por Inspira, no estamos orando ahí por algo específico, sino estamos siendo edificadas personalmente para construirnos. Intenta, si tú hoy aún no hablas en lengua, yo te invito a que comiences a anhelar y por fe recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahí a lo mejor estás pasando por una situación que te enojó o tienes sueño en medio de una presentación tan larga como esta y comienzas a orar en lenguas y el sueño se va, o esa carga, ese enojo del tráfico se va, o esa injusticia de la cual tu mente no deja de pensar, comienzas a orar en lenguas y eso se va. Ahí está siendo edificado. También para estar más sensibles a las cosas espirituales. Hubo un día en donde entré a mi lugar secreto y dije, papá, no sé ni cómo orar por Daniel. Estamos en una circunstancia en donde
Tu voluntad es perfecta, pero no sé ni la escritura todavía no la he tenido confirmada. Y empecé a orar en lenguas y en lenguas y en lenguas y abrí uno de mis libros preferidos que es Oraciones que derrotan demonios. Y ahí en esa página que la abrí, el Espíritu Santo comienza a darme una visión y comienzo a declarar en fe y mis lágrimas comienzan a caer y en eso la situación, unas horas después Daniel me llama y la situación comienza a fluir. Y de repente Daniel aterriza en Guatemala y hay como ciertos planes y hay para ver cómo acortar el tiempo y ahí estamos creyendo. Entonces seguimos orando en lengua, seguimos intercediendo. Padre, he aquí, toma el control de nuestras bocas porque en este momento estamos en una etapa de aprendizaje con Daniel y me jacto de decirte que aunque soy la primera en llenarte de escritura, hay mucho que me hace falta que aprender de la escritura y sabemos que de esta temporada difícil como matrimonio, porque no es fácil, bueno, yo sé que tú sabes que no es fácil estar separados, pero en esta temporada donde como ministerio deberíamos de estar juntos, sabemos que vienen muchas más lecciones. Entonces aquí necesitamos ser edificados, necesitamos ser guiados. Esta oración en el Espíritu ha sido de tremenda bendición. La oración puede ser silenciosa o no silenciosa. Hay días en donde esta casa retumba y mis hijos llegan y mami, ¿estás bien? ¿Por qué estás llorando? Yo estoy orando en el Espíritu. Hay otras veces en donde voy en el supermercado y la bendición de tener nuestras caretas, porque ahí voy, Rashira, Barracola, y voy agarrando mis tomates, mis latas y todo, y voy orando, voy hablando con el Señor. Puede ser con gemidos o sílabas desconocidas. A lo mejor tus lenguas no suenan como las mías y no tienen que sonar como las mías. Tal vez sea ese llanto, ese gemir de tu corazón por algo que estás atravesando. Ahí estás orando en el Espíritu. Gloria sea al Señor, que hoy te lo estoy contando porque yo antes sentía como, ay, otra vez a llorar, otra vez al lugar secreto. Perdóname, Señor, aquí tu hija que tanto que llora. Yo no sabía que estaba orando en el Espíritu. Tanto así que dice la palabra del Señor que tus lágrimas están siendo guardadas en frasquitos. Muy bien. Vamos a ir al último tipo de oración para entrar a nuestro taller. Si tú estás viendo este video a través de la Universidad de Inspira, puedes escribirnos a info@inspirauniversity.online para el siguiente taller para poder llevar a cabo estas oraciones a lo visual, el cómo se ven ahí con el grupo con el cual te va a tocar trabajar. Vamos al número 8, que es oración de alabanza. Este es el tipo de oración más alto. Este es un tipo de oración del cual continuamente debemos estar practicando. Y podemos ver en Segunda de Crónicas el motivo de nuestra adoración. Reconocer que esta no es nuestra guerra, sino la de Dios. Y por ello yo adoro a Jehová de los ejércitos, porque yo creo en mi Dios, yo estoy segura que su palabra se va a llevar a cabo. Su palabra, la cual yo estoy profetizando, yo estoy poniéndome de acuerdo y de la cual yo estoy rindiendo a él toda la victoria, toda la honra y toda la gloria. Lucas 24 también dice que después de la ascensión, podemos ver, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. La oración de adoración es una donde yo le rindo toda mi gratitud, toda mi alabanza, le rindo al Señor, en donde yo sé mi lugar, que yo me sujeto, yo me someto a Él y que por Él y para Él vivo. Pero es una oración tan preciosa porque de vuelta trae a mi vida gratitud y gozo. ¿Qué nos lleva a alabar? La gratitud que yo puedo entregar mis batallas y cargas a Dios. El gozo que en Él somos más que vencedores. La victoria segura porque la batalla es de Dios. Dios no pierde batallas. El saber que oro una vez y hecho está. Y fíjate que esto es una clave para todos los otros tipos de oración que te comparto. Cuando nosotros oramos, típicamente estamos repitiendo y repitiendo cada noche lo mismo. Pero la oración de fe, la oración de acuerdo, la oración unánime, todos los tipos de oración que yo te he compartido, la oración de súplica, la de consagración, yo sé que yo ya se lo entregué al Señor y hecho está. Entonces mis próximas oraciones ya no es, Señor, te vengo a pedir otra vez porque siento que todavía no me has escuchado o tal vez se te olvidó, es, Padre, yo te vengo a dar gracias.
porque yo sé que tú me escuchaste, porque escrito está, porque en tu tiempo perfecto te va a hacer. Mientras yo espero, papito, yo me voy a dedicar a darte gracias. Ya no voy a tomar esa carga, porque estaría pecando, estaría afanándome. Y la palabra de Dios dice, no te afanes, no me voy a preocupar. A lo mejor van a haber sentimientos, tristeza, a lo mejor ahí la cuestión de las expectativas que una y otra vez tenemos que renunciar, pero yo no voy a regresar a la mentalidad incorrecta, que Dios no me escuchó y otra vez se lo tengo que estar repitiendo, sino adorar y agradecer porque esa súplica, esa petición ha sido contestada. ¿Cómo usar este tipo de oración? Adorando y alabando. Ahí encontrando una canción, una letra que hable de Él y no de mi problema. Esperando en Él, no permitir que nada nos interrumpa. Por ejemplo, a Sara la interrumpió la cuestión del tiempo y trató de hacerlo a su manera. Eso interrumpió su espera. Expresando nuestros corazones, nuestro amor y gratitud en voz audible. A lo mejor no estás en un momento en donde puedas poner una canción y alabarlo, pero con tus propias palabras, ahí donde estás haciendo tu cama, papá, te amo. Señor, gracias por este día. Papá, no entiendo, pero yo te doy gracias, papito, porque tú sigues siendo victorioso. Te amo, Señor. Y fíjate que una estrategia que el Señor me ha dado últimamente, cuando vienen los pensamientos de cuánto tiempo más, a ver, ¿cuánto tiempo más va a tardar esta prueba? Papá, te amo. Silencio esos pensamientos. Señor, te amo. Padre, te amo. Y dejo de agregarle a la telenovela capítulos tétricos de los cuales me van a desanimar. Beneficios de la alabanza y la adoración. Desarrollamos una comunión rica con Dios donde yo dependo de Él y no estoy pensando que Él depende de mí. Recibimos renovación de nuestras fuerzas espirituales, además del poder orar en el Espíritu. Adorar renueva mis fuerzas. Mantenemos una vida llena en el Espíritu. Recibimos dirección para la vida y ministerio. Yo te cuento, en esta casa hay alabanza 24 horas, 7 días a la semana. Y es por un aparatito ahí que venden en Amazon, pero te cuento que hay veces que mi mente quiere correr a situaciones adversas y la canción que está alabando al Señor me habla, me recuerda a mi corazón engañoso que se trata de Él y no de mí. Recibimos dirección para la vida y ministerio, recibimos una forma de escape de los problemas y trampas del enemigo. ¿No te imaginas cuando aquí no hay internet, por ejemplo, o no hay esa alabanza continua? Se siente vacío, me hace falta más, Daniel, la cosa se pone tétrica, abro las cortinas y está nublado allá afuera. Pero cuando hay alabanza, hasta la lluvia me recuerda de lo precioso que es el Señor de regar su creación. Entonces, la alabanza viene a transformar mi mente. ¿Cuándo usar este tipo de oración? Todos los días. Este tipo de oración es la más importante porque es la que nos aleja del problema y nos lleva a una mayor comunión con Él. Bueno, vamos a concluir con el taller con lo siguiente que aprendí hace poquito. ¿Qué hacemos en medio de la espera? Ahí donde papá, no sé ni cómo orar. Guíame, Señor, porque hoy me hablaron de muchos tipos de oraciones y no sé ni por dónde comenzar. Aquí te voy a compartir lo que aprendí después de tener esta enseñanza. Ya 2 veces en mi vida he recibido esta enseñanza. Número 1, yo sé que yo pido sabiduría, pido discernimiento, pido provisión. Por ejemplo, paz, dones, obreros. Pero yo declaro continuamente su voluntad, dando gracias porque mi fe dice, hecho está. Entonces, las cosas que yo necesito para poder continuar firme en mi caminar, yo las pido. Pero aquello que yo sé, aún en medio del problema, frente al gigante, yo me pongo de acuerdo con el Padre, ya sea que invite a una más o a una comunidad más, ya sea que suplique, interceda o ore con fe, yo estoy poniéndome de acuerdo con el Padre. Y allá elimino la duda y la incertidumbre, dando gracias porque yo sé que hecho está. Y declaro, no solo con palabras, sino que con hechos por medio de mi continua adoración. Con esto terminamos el taller de la parte teórica
y vamos a entrar ahora a la parte práctica conforme a la fecha que te aparece en la página de la Universidad de Inspira.